este, esto de el evento El Niño, lo que genera, bueno, nosotros siempre hablamos de esta situación porque es un gran generador, digamos, de transporte de humedad. Fundamentalmente es eso, el niño o la niña fundamentalmente lo que habla es de un tipo de circulación que favorece o va en detrimento del aporte de humedad. A ciertos sectores, algunos se ven más potenciados, otros se ven menos. Ya sabemos que, por ejemplo, la región cuyana o el noroeste argentino no tiene tanta influencia, o a veces incluso va a la inversa de lo que comúnmente se habla, aquello de niña seca, niño lluvias. Bueno, sectores de Cuyo, sectores de Córdoba, incluso sectores del noroeste argentino, no siempre, pero a veces van a la inversa. Y sectores más del litoral, sectores más de la provincia de Buenos Aires, van con el famoso llamado ciclo de el niño la niña, apuntando a lluvias con niño y seca con evento la niña. Por eso es que miramos este grafiquito de manera tan recurrente y cada actualización que hacemos lo observamos. Y no hay grandes cambios con respecto a lo que hablábamos el mes pasado. Recuerden que esta línea lo que va mostrando es la evolución. Cuando esta línea se encuentra en esta franja blanca de gráfico, lo que está diciendo es en dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Esta línea lo que está mostrando es, en la línea llena sería dónde estamos parados, es decir, ahora actualmente, ya con todos los datos completos del mes de abril, se observa que estamos dentro de la franja blanca. Con lo que va del mes de mayo y el promedio de temperaturas, también estamos dentro de esa franja blanca, y esto ya son proyecciones. A partir de junio en adelante son proyecciones. Y esta línea verde es el promedio de todas estas pequeñas líneas y franjas de pronóstico que se ven en el mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que está diciendo en concreto esto? Es que hoy en día estamos bajo condiciones de evento neutral, es decir, no estamos ni en evento El Niño, que sería cuando estamos acá en esta franja roja, o evento La Niña, cuando estamos acá en esta franja azul. Bueno, lo que está indicando es que justamente estamos dentro de esa franja blanca y se espera que a medida que vaya avanzando los meses sigamos en esa situación de evento neutral, fundamentalmente el periodo del invierno, gran parte de la primavera, y la incertidumbre sigue estando en lo que va a pasar en el verano. En la charla pasada decíamos que había una caída en el potencial desarrollo de ese evento neutral hacia la primavera y que había una cierta tendencia a ir hacia un evento La Niña el próximo verano. Bueno, todavía sigue esa incertidumbre, todavía no está descartado ni mucho menos. Hay una cierta tendencia, es cierto que comparados en términos de probabilidad es un poco menor de lo que se veía el mes pasado. De todas maneras, si no llegamos a tener un evento La Niña, probablemente estemos en una situación de evento neutral con características frías. ¿Qué quiere decir eso? Ahora vamos a ir a los impactos de todo esto que estamos viendo, pero por lo menos esto nos engloba y nos resume un poco la situación en la cual estamos parados. Después vamos a ir viendo cómo es la evolución de cada una de las variables. Vamos a empezar mirando el mes de junio. Ya estamos terminando el mes de mayo, que ha tenido un poco de todo. La verdad que el mes de mayo ha sido muy cambiante. Si lo tenemos que ver en términos de lluvia y cantidad de eventos, tenemos que hablar de muy pocos eventos de lluvia. Hemos tenido 2 eventos nada más de precipitación, uno a comienzo del mes y el otro muy significativo hace pocos días, entre viernes y sábado, que dejó acumulados muy importantes. Si lo miramos justamente desde el punto de vista de acumulados, tenemos que decir que hubo sectores que tuvieron acumulados muy importantes en estas últimas jornadas, en donde ha dejado un registro realmente significativo teniendo en cuenta que estamos en pleno mes de mayo, que ya las condiciones del mes comúnmente son de menguar un poco el volumen de agua. Bueno, dicho esto, vamos a pasar ahora a la proyección. Todo esto que acabo de decir es lo que pasó. Ahora vamos al mes de junio, en las proyecciones. En el mapa de la izquierda de la pantalla es la proyección actual, esto es lo que tenemos hoy para mencionar a lo largo de los próximos meses, y este es el mismo mapa que mostramos el mes pasado. El mes pasado hablábamos de esta situación, y este mes hablamos de esta situación. Bien,
¿Cuáles son los cambios más significativos? En realidad no hay mucho cambio. A veces el mapa parece como diferente, pero lo único que se ve relativamente diferente es lo de Paraguay, Formosa y Misiones, que podrían llegar a tener condiciones un poquito más cercanas a los niveles medios de lo que veíamos el mes pasado. Pero después el resto se mantiene con las mismas características, es decir, toda una franja central con condiciones de lluvia dentro de los promedios. La Pampa se veía un poquito más abundante en cuanto a lluvias, ahora lo ha quitado y estamos hablando de condiciones dentro de lo normal. Siempre recuerden que estos mapas son de anomalías, es decir, cuando vean colores marrones, estamos hablando de cantidad de lluvia por debajo del promedio normal para el mes de junio. Estamos en esta parte de la escala. Cuando veamos colores verdes o azules, estamos hablando de lluvias por arriba de los niveles normales, o sea, en la parte de arriba de la escala, y cuando vemos colores en blanco, estamos en la parte medio de la escala, con lo cual lo que estamos diciendo es que se esperan que las lluvias estén dentro de los promedios, ni por encima ni por debajo, que llueva lo que llueve comúnmente, o comúnmente en realidad cuando decimos comúnmente estamos hablando de un promedio de los últimos 30 años en cuanto a las precipitaciones para ese sector en particular. Con lo cual, lo blanco no es no lluvia, lo blanco es llueve lo que tiene que llover en promedio a lo largo de ese mes en particular. Y bueno, se ve toda una franja central en color blanco, tanto zona pampeana como región cuyana, justamente, es decir, con lluvias dentro de los niveles promedios, y una zona del litoral con lluvias levemente por debajo de lo normal. Digo levemente porque estamos en este rango de la escala, la parte marrón, la parte más alta de la escala, lo cual está indicando precipitaciones levemente por debajo de lo normal. No tenemos un núcleo marrón oscuro, lo más oscuro es ahí sobre el norte de Entre Ríos, pero tampoco estamos hablando de una situación crítica, mucho menos. Además estamos transitando ya el periodo de lo que llamamos el invierno, el trimestre junio, julio y agosto, sería el trimestre del invierno, y se ve claramente que en general las condiciones tienden a estar relativamente cercanas a los niveles medios, tal como lo mostrábamos el mes pasado, con una leve tendencia a valores por debajo de lo normal sobre la región del litoral, parte de Chaco y Santiago del Estero. Con respecto a las temperaturas, hay un pequeño cambio, acá sí hay un pequeño cambio, apuntando a condiciones un poquito más frías de lo que veíamos el mes pasado. No es demasiado significativo, lo que está hablando esta situación es de permitir ingresos o una mayor cantidad de ingresos de aire frío, es decir, quizás una mayor recurrencia de eventos de heladas. No está diciendo que va a ser un junio más frío de lo normal, simplemente que los valores van a estar un poco más cercanos a los promedios normales, y cuando mostrábamos este mapa el mes pasado lo que decíamos es que probablemente la cantidad de eventos de helada podía estar por debajo de lo normal y mantenerse en un promedio de temperaturas levemente superiores. Bueno, acá el cambio más significativo es decir que se espera que la cantidad de eventos sea más cercano a los niveles normales, sobre todo en la parte norte, no tanto para Buenos Aires, La Pampa, que también mantiene un color rojizo, que está indicando temperaturas levemente superiores a lo normal, pero no es algo que se aparte demasiado a las condiciones normales para el mes de junio. Con lo cual estamos hablando de una situación totalmente típica en el mes de junio. Vimos lluvias casi todo el país dentro de lo normal, salvo una zona del litoral, y temperaturas también dentro de los niveles medios para prácticamente todo el centro y norte argentino. Si avanzamos un poquito más, voy a ir pasando mes a mes. El mes de julio también muestra características muy similares a lo que mostrábamos el mes pasado, por lo menos dentro del territorio. El cambio más significativo lo hace fuera del territorio nacional, Paraguay y parte de Brasil, que mostraba el mes pasado una leve tendencia de lluvias por encima de los niveles medios. Bueno, ahora no lo muestra. Después el resto, todo dentro del país está muy parecido a lo que hablábamos el mes pasado, es decir, lluvias dentro de los promedios. Esto también viene influenciado por lo que vimos al principio, esto de tener condiciones de evento neutral durante el periodo del invierno, hace que las condiciones no se vean ni potenciadas ni disminuidas de manera significativa con respecto a los niveles medios. Siempre lo mantiene dentro de ese nivel medio de precipitaciones, con lo cual eso lo va manteniendo también durante el mes de julio. Y con respecto a las temperaturas, pasa lo mismo. Fíjense que el mapa es muy similar, la única zona que aumenta levemente con respecto al mes pasado es el oeste del país, con lo cual tampoco hay grandes cambios. Es decir,
mirando junio y julio, los 2 meses muestran características bastante similares. La única diferencia hasta ahora que vimos un poco más importante sería la temperatura de junio, que podría llegar a ser un poquito más fría de lo que mostramos el mes pasado, pero dentro de lo que sería normal para el mes de junio. Acá también, dentro de los niveles medios para el mes de julio, que es más o menos lo que veníamos hablando. Sigo avanzando, vamos al mes de agosto y acá también seguimos bajo las mismas características. Esas características que mantienen condiciones dentro de los niveles medios. Ya empieza a mostrarse un poquito más marrón el mapa en algunos sectores, la zona del litoral, por ejemplo, parte de Buenos Aires, pero estamos hablando de una situación muy cercana a los niveles medios. El tener ese color marrón clarito, lo que está indicando es que las condiciones están medianamente dentro de los parámetros medios. No tenemos ningún núcleo marrón oscuro que marque una situación digamos, significativa, ¿no? Con una diferencia con respecto a los niveles medios. Siempre estamos hablando de un rango muy cercano a lo normal. Así como cuando vemos colores verdes claritos, estamos hablando de una situación levemente por encima de lo normal, lo mismo pasa con este tipo de mapas. No estamos demasiado apartados de los niveles promedios para la época del año. Además, también sabemos que en los meses tanto de junio, julio y agosto son 3 meses en donde las lluvias comúnmente son escasas, no son de gran volumen, por lo menos meteorológicamente. Agronómicamente sí tiene una implicancia bastante significativa. ¿Por qué? Porque lo que llueve queda, comúnmente, es algo que tengamos pendiente, pero comúnmente queda. ¿Por qué? Porque las temperaturas son bajas, entonces no hay evaporación y ahí es donde se produce justamente la situación de todo lo que llueve va quedando en el perfil del suelo. Eso es lo positivo que tiene el invierno, a diferencia del verano, que tienen precipitaciones de mayor volumen, pero también hay una tasa de evaporación mucho más grande. Entonces ahí el balance es mucho más complicado porque va a depender de ese volumen, de la dispersión de las lluvias y con una temperatura generalizada mucho más elevada. Justamente hablando de las temperaturas, vamos a ver las marcas térmicas para el mes de agosto. Acá también seguimos mostrando el tema de las anomalías. Color blanco sería temperaturas dentro de los promedios, los rojos temperaturas por encima de lo normal, los azules por debajo de lo normal, y en general, fíjense que el mapa está con una tendencia al color blanco, con lo cual seguimos hablando de condiciones totalmente dentro de los promedios. Conclusión de estos 6 mapas que vimos con respecto a junio, julio y agosto, tanto en lluvias como en temperaturas. Se puede decir que los 3 meses, al estar transitando condiciones de un evento neutral, no se ve por ahora ningún tipo de forzante regional que pueda romper ese equilibrio de manera significativa. Siempre estamos hablando de pulsos significativos, no estoy hablando de la situación lote a lote, porque eso obviamente que va a ir cambiando, pero sí de una situación a nivel regional, desde el sur de Buenos Aires hasta Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Corrientes. Así que estamos hablando prácticamente de toda la región. Condiciones medianamente cercanas a los promedios en el trimestre del invierno. Todo eso aportado justamente por una situación de evento neutral y un Atlántico que por ahora está medianamente inactivo, más allá que el Atlántico es mucho más errático, porque podemos llegar a tener una semana cálido y una semana más frío, porque justamente el Atlántico tiene una situación mucho más rápida, de cambios mucho más bruscos, y bueno, y eso puede aportar un rápido incremento de humedad a la región o al revés, generar un enfriamiento y un rápido detrimento en cuanto a la humedad y quitar la posibilidad de las precipitaciones. Pero bueno, esa situación más errática está contemplada en estos mapas y por ahora no se ve nada que irrumpa de manera demasiado significativa como para quebrar esa cierta normalidad, si se quiere, a nivel regional. Bien, pasemos ahora a la primavera, que es donde están las, digamos, grandes dudas de los pronósticos, ¿no? Porque es allí donde estamos apuntando a esa situación, que todavía en condiciones macro seguimos bajo características de evento neutral, pero que la tendencia apuntaba a esa cierta posibilidad de que al final de la primavera o a comienzos de verano terminemos en un evento La Niña. Si es cierto que esto puede llegar a pasar, por ahora no está confirmado, pero si es cierto que esto puede pasar, va a ser clave lo que pase en la primavera bajo condiciones todavía neutrales. ¿Por qué?
porque si estamos todavía bajo condiciones neutrales y nos aporta un poquito de humedad el Atlántico, bueno, podemos llegar a tener una buena recarga de perfil durante la primavera para que después, durante el verano, si se da ese potencial evento La Niña, podamos tener un inicio de campaña gruesa bueno o un final de campaña fina bueno, y que después los potenciales riesgos que podemos llegar a tener durante el verano se ven un poquito más menguados justamente por algo más de perfil. Pero me dejo de hablar y muestro los mapas que serán mucho más entretenidos que lo que estoy diciendo. Los mapas están mostrando características similares a lo que veníamos hablando. ¿Qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de un septiembre que aparece relativamente positivo para el centro norte y no tan positivo para la zona del litoral y provincia de Buenos Aires junto con Uruguay. Este núcleo que se ve en color marrón está indicando lluvias levemente por debajo de lo normal, y remarco lo de levemente por debajo de lo normal, pero ya ese levemente empieza a ser un poco más significativo. No es lo mismo un levemente por debajo de lo normal en julio que un levemente por debajo de lo normal en septiembre, donde ya las precipitaciones tienen un mayor volumen y empezamos a tener características mucho más críticas también pensando en la evolución de los cultivos. Entonces tenemos toda una zona del centro del país en donde empieza a aparecer esa cierta primavera que en muchos lugares siempre hay que esperar hasta octubre y no septiembre, y en sectores que justamente todavía va a haber que esperar un poco más para que se activen las lluvias más primaverales, en donde se ve que todavía le va a costar un poco durante el mes de septiembre. Si miramos las temperaturas, prácticamente lo mismo que decíamos el mes pasado, la mayor parte del país con condiciones dentro de los niveles medios. Y atentos, porque ¿qué quiere decir temperaturas dentro de los niveles medios? Si estamos hablando del sur de Buenos Aires, estamos hablando de que la posibilidad de tener heladas es altamente probable, lo mismo que La Pampa, lo mismo que San Luis, e incluso lo mismo que el sur de Córdoba y el sur de Santa Fe. Si esto se mantiene con este tipo de características, ya sabemos que en septiembre, sobre todo la primera parte, todavía es muy probable tener heladas generalizadas en toda la zona central del país. Ya no tanto para Santiago del Estero, para Chaco, para Formosa, para Corrientes, para Misiones, en donde normalmente no tenemos heladas en septiembre. Si tenemos, son los primeros días, casi ahí en el fin de agosto, principio de septiembre. Por eso remarco esto, que hablar de temperaturas dentro de los promedios para el mes de septiembre también es pensar que podemos llegar a tener tranquilamente heladas en el sur de Buenos Aires, que en el sur de Buenos Aires tenemos helada hasta noviembre, obviamente que en septiembre estamos hablando de una situación totalmente dentro de los niveles medios. ¿Qué puede pasar en octubre? Bueno, y acá la clave y el cambio más significativo, y le diría que casi lo más destacado que podemos decir de esta charla. Les diría que podría llegar a ser el mes clave a lo largo de todo este periodo prolongado que tenemos por delante. A mi parecer, esto ya de manera subjetiva y no tanto de los mapas, estos mapas van a seguir cambiando. Justamente el del mes de octubre y el del mes de noviembre van a mostrar mucha variabilidad, porque hay gran incertidumbre de lo que puede llegar a pasar en el Pacífico. Recuerden que el Pacífico determina si es niño o niña, entonces va a ser clave el mes de octubre. ¿Hay incertidumbre? Sí, la hay y es bastante importante. Así que atentos con lo que puede llegar a pasar en octubre. Obviamente que esto de lo que decía al comienzo, ¿no? Esto de poder seguir actualizando los informes y poder ir viendo mes a mes la variabilidad que muestran, es para nosotros clave porque nos va afianzando o no un pronóstico. Este es lo que mostrábamos el mes pasado, que era el último mes que mostramos el mes pasado. El mes pasado fuimos desde mayo hasta el mes de octubre. Y ahora, cuando vemos la comparación de la nueva proyección, es decir, en vez de ser el sexto mes de pronóstico, es el quinto mes, hay ajustes y hay ajustes bastante importantes. Y acá sí son importantes, por lo que les decía antes. No es lo mismo hablar de lluvias por encima de lo normal o levemente por encima de lo normal en octubre y después pasar a lluvias por debajo de lo normal en el mismo mes de octubre, que hacer eso mismo en el mes de julio.
En el mes de julio, quizás un poco por arriba de lo normal o un poco por debajo de lo normal, es casi lo mismo. Acá, apenas un poco por arriba de lo normal o un poco por debajo de lo normal, hay grandes diferencias en cuanto a volumen, porque justamente las lluvias de octubre son mucho más importantes que, en cuanto a volumen, son mucho más importantes en octubre que en pleno mes de julio. Por eso, esto de hacer esa salvedad significativa en este tipo de casos. Y acá lo que se ve es algo un poco más negativo de lo que mostramos el mes pasado, porque se ve una situación de lluvias por debajo de los niveles medios, en un amplio sector, fundamentalmente del litoral. No tanto la parte sur de Buenos Aires, no tanto la parte sur de La Pampa, que mantiene condiciones dentro de los niveles medios. De hecho, este cuadrado del mapa está prácticamente igual a este cuadrado del mapa. No hay casi variaciones. Las variaciones las vamos a ver en la zona del noreste argentino, parte de Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe. Esa zona sí tiene una variación, pero si nos puntualizamos sur, sudeste de Buenos Aires, sur de La Pampa, incluso norte patagónico, estamos hablando más o menos de lo mismo de lo que hablábamos el mes pasado. Así que en ese sector del país no tenemos grandes cambios, nosotros hacemos foco en esa zona en particular, pero hablamos para todo porque sabemos que Mutualdan convoca productores de todos los sectores, por eso es que me disperso un poco también por otras zonas del país. Y con respecto al tema de las temperaturas, fíjense que también ha menguado un poco los registros de temperatura con respecto a los niveles medios, mostrando una situación de temperaturas más cercanas a los niveles medios. El mes pasado, en esa proyección de 6 meses, veíamos que octubre podía llegar a ser mucho más cálido de lo normal, o un poco más cálido que lo normal, y ahora estamos hablando de condiciones dentro de los niveles medios. Y repito lo que dije con respecto a septiembre. Sur de Buenos Aires, valores dentro de los niveles medios, potencial riesgo de helada, sí, obviamente. La Pampa, sí, también. San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, sí, obviamente que sí, la posibilidad de tener heladas. Ya centro-norte de Córdoba, centro-norte de Santa Fe, Entre Ríos, ya ahí es más difícil, puede haber un potencial riesgo con alguna entrada de aire frío un poco más aislada, pero ya el riesgo va siendo cada vez menor. Recuerden que si se potencia la posibilidad de ir a un evento La Niña, el riesgo de heladas aumenta, heladas tardías, ¿no? Siempre hablando de heladas tardías, aumenta. Cuando estamos bajo el efecto de un evento El Niño, que no es el caso el riesgo de heladas disminuye. Y cuando estamos de heladas tardías, disminuye. Cuando estamos hablando de una situación neutral, que es lo que se ve por ahora, estamos hablando de un riesgo moderado, ni tan, ni muy, pero bueno, de todas maneras está ese riesgo latente de la posibilidad de tener alguna entrada de aire frío relativamente tardía. Es menor la probabilidad que si estuviésemos en un evento La Niña, pero de todas maneras no está descartado. Y paso ahora sí al último mes de pronóstico, que sería noviembre. Lo sumamos. Acá mostramos el de lluvia y el de temperatura porque no tenemos para comparar, porque el mes pasado no mostramos el mes de noviembre porque llegamos hasta el mes de octubre. Acá llegamos hasta el mes de noviembre. Y acá se ve un poco eso de la incertidumbre de si vamos a un evento en La Niña o no, o nos quedamos en condiciones neutrales. Fíjense que el mapa de noviembre de lluvias prevalecen los colores marrones, no es crítico, pero prevalecen, con lo cual es una luz de alerta, y focalizados. Y eso es lo que hace generar esa incertidumbre que antes les decía. Fíjense que está como por manchones, no es que está todo marrón ni nada por el estilo. Está un sector en el noreste, un sector en el litoral, un sector en la provincia de Córdoba y San Luis, un sector sobre el sur de Buenos Aires y provincia de La Pampa. Está como errático. Y eso justamente hace referencia a esa posibilidad de que un potencial evento La Niña se concrete y las lluvias empiezan a ser otra vez como fueron el verano pasado, que son puntuales, que son erráticas, que donde caen, caen con un fuerte volumen, con un importante volumen, pero sectorizado, muy acotado en algunos sectores. Por eso insisto que es clave ir siguiendo de cerca la evolución de este proceso. Y en cuanto a las temperaturas, bueno, fíjense que acá el mapa de las temperaturas lo que está mostrando son valores medianamente cercanos a los promedios, levemente por encima de lo normal sobre la parte sur en realidad sobre casi toda la parte central, porque fíjense que casi todo Cuyo y toda la zona pampeana presente esos colores rojizos un poco por encima de los niveles medios. Así que, en concreto, lo que podemos resumir es que durante el periodo del invierno, como dijimos, tenemos condiciones
dentro de lo normal, en la mayoría de los casos, a veces un poquito por arriba, a veces un poquito por debajo, pero no hay una situación que se aparte demasiado de los promedios, tanto en lluvias como en temperaturas. Y el trimestre de la primavera, que tiene una cierta incertidumbre, todavía no está definido hacia dónde vamos, hay un potencial riesgo de ir a un evento La Niña. De hecho, si yo no mostré los porcentajes de probabilidad, pero en realidad es un 60-40, 60% probabilidad de La Niña, 40% probabilidad de evento neutral, 0% probabilidad de un evento El Niño. Eso también es importante destacarlo. A veces estamos en duda si es una cosa o la otra, pero también es importante decir que otro tipo de evento está casi descartado. Casi, porque en meteorología no podemos descartar nunca absolutamente nada, pero bueno, la probabilidad es muy baja de que ocurra una situación con esas características. Bien, haciendo un breve resumen de todo esto que estuvimos hablando, ¿qué tenemos para destacar? Bueno, que estamos bajo condiciones de un evento neutral, la tendencia para el próximo verano, potencial, lo pongo grande con rojo porque es potencial, todavía no está determinado, no es algo certero, pero es algo que está ahí el riesgo latente, potencial evento de La Niña. Entonces nos genera un riesgo moderado, ¿sí? No es alto, pero tampoco es bajo, un riesgo moderado de tener heladas tardías, así que atentos con eso. Tiende a estabilizarse la situación de lluvias durante el periodo del invierno, fundamentalmente el invierno, después la primavera es un poco más errático, y como siempre nos caracterizamos por mostrar algo de lo que pasa ahora en el corto plazo, que acá lo resumí en una breve frase, que es este nuevo pulso de aire frío importante que vamos a estar teniendo durante el fin de semana. Ya mañana lo van a empezar a notar sobre el norte de la Patagonia, sobre el sur de Buenos Aires, sobre el sur de la provincia de La Pampa, esta entrada de aire frío, que es la primera entrada de aire polar que tenemos en la zona central del país. Esto, si hay gente que está mirando no sé, del noroeste argentino o incluso del NEA, no va a llegar como una ola polar a sectores, por ejemplo, de Formosa o de Chaco, de Santiago del Estero, de la zona del NOA, pero sí va a llegar como ola polar a sectores de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Uruguay, incluso hasta sur de Brasil. Queda acotado a esa porción del territorio nacional este nuevo pulso de aire frío, que es el primero que tiene características de aire polar. Por eso vamos a hablar de heladas fuertes, no como se dieron en el último evento. En el último evento tuvimos heladas que fueron fuertes, pero de manera puntual. En general fueron heladas moderadas a débiles y puntualmente tuvimos heladas fuertes. Bueno, en este caso, para esos sectores de Buenos Aires, de La Pampa, lo general van a ser heladas fuertes y de manera puntual incluso hasta podemos llegar a tener alguna muy fuerte. Eso es lo que se destaca con este nuevo pulso de aire frío importante que vamos a tener ya prácticamente en las próximas 48 horas ya ingresando, y va a generar algunos chaparrones bien costeros en el sur de Buenos Aires. Eso también lo destacamos porque, bueno, con la entrada de aire frío, entre viernes y sábado, algunos chaparrones costeros se van a estar registrando. Bien, eso sería ahora en el corto plazo, que comúnmente lo hacemos al final y lo mencionamos. Pero a nivel general y a tendencia de largo plazo, bueno, lo que estuvimos hablando, esta situación que, insisto, vamos a tener que seguir de cerca para ir viendo el potencial desarrollo o no de ese famoso evento La Niña para el próximo verano. Así que bueno, con esto les agradezco y bueno, no sé, Iván, si hay alguna pregunta, alguna consulta para responderla. Nos parece que tus disertaciones son cada vez más abarcativas y están quedando pocas dudas directamente con la exposición, me parece. Todo lo que pueda llegar a surgir ya lo estás contestando de antemano. Así que, bueno, Leo, espectacular. Habrá que ir viendo cómo evolucionan los meses y bueno, nos irás confirmando cómo sigue la cosa con los sucesivos encuentros mensuales. Sí. Bueno, simplemente decir que con vos nos encontramos el 24 de junio próximo con una nueva actualización y la próxima charla del ciclo, vamos a chequear si acá tengo una pregunta, por ahora no. La próxima charla del ciclo nuestro es el lunes 7 de junio con la exposición de Carlos Egiaro, también habitual
de cada mes con las perspectivas económicas. Dense una vueltita por mutualdam.com.ar, en donde van a encontrar todas las charlas que componen nuestro ciclo, incluso el video de la charla de Leo de hoy. Bueno, a todos muchas gracias por participar y por compartir. Nos vemos.